el anticristo y el número 666 en el Apocalipsis, escalinatas romanas, palacio de Caifás de la iglesia de San Pedro en Gallicanto. Sean todos amigos y visitas bienvenidos a la serie de conferencias Rescate, una producción de la Biblia Tiene Razón. Nuestro sincero deseo es que a través de estos programas puedan enriquecer su experiencia con Dios. Primeramente, veremos el documental de la serie Jerusalén tras las huellas de Jesús, una serie inspiradora que ha estado mostrándonos los lugares donde estuvo Jesús, y seguidamente un estudio más de la serie El futuro revelado en el Apocalipsis. Antes de ver el documental, pediremos la dirección de Dios a través de una oración. Solicitamos a nuestros oyentes ponerse de pie e inclinar los rostros para orar. Oh Señor, venimos delante de ti en esta hora agradecidos por esta oportunidad que nos das de estar aquí y ver esta presentación. Pedimos que nos ayude, que abras nuestro entendimiento para comprender específicamente sobre el libro del Apocalipsis y el 666. Todo esto lo pedimos. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. La serie Jerusalén tras las huellas de Jesús está presentada por el evangelista Pablo Unger, nacido en Argentina pero actualmente viviendo en los Estados Unidos, y el pastor Antonino Di Franca, nacido en Italia. Ambos predicadores tienen amplia experiencia internacional. Hoy visitaremos escalinatas romanas, el palacio de Caifás y la iglesia de San Pedro en Gallicanto. En el Medio Oriente existe una ciudad amada y deseada sin medida. Muchos la consideraban como el centro del mundo. Jerusalén. Estamos junto a una escalinata que era parte de una calle que se encuentra al sur de Jerusalén, en la colina del Monte Sión, construida en tiempos del gobernador Herodes y por tanto existente en los días de Jesús. Esta calle unía la ciudad de Jerusalén y los barrios del norte y oeste de la ciudad con la fuente de Gijón y con el estanque de Siloé, lugares muy importantes en la vida cotidiana de la ciudad. Es muy probable que Jesús caminó por estas calles en muchas oportunidades, pero en cierta oportunidad Jesús pasó por esta calle muy callado y siendo mofado por los que lo llevaban. Jesús no estaba libre, estaba atado y siendo maltratado de camino al palacio de Caifás, el sumo sacerdote, para ser juzgado. Aquí hemos llegado a lo que se cree fue el palacio de Caifás, lugar en donde vivía el sumo sacerdote de Israel. Un peregrino en Jerusalén en el año 530 después de Cristo, llamado Teodosio, escribió sus observaciones en una obra llamada Sobre la topografía de la Tierra Santa, donde identificó las ruinas del palacio de Caifás justo debajo de una iglesia dedicada al apóstol Pedro. Aún hoy existe en este lugar la iglesia de San Pedro, en el Gallicanto, o del gallo que cantó, para recordar la amarga experiencia que el apóstol Pedro vivió en el patio del palacio de Caifás al escuchar el gallo cantar después de haber negado 3 veces a su maestro, tal como Jesús se lo había predicho. En la corte, el lado norte de la iglesia, encontramos un monumento de bronce que representa a Pedro negando a Cristo ante la sierva que lo había cuestionado y a un soldado que también había cuestionado la veracidad de la afirmación de Pedro. Aprendamos también de la experiencia de Pedro. No neguemos a nuestro Señor Jesús. Después de la negación de Pedro, Jesús dirigió sus ojos al apóstol atribulado con una mirada de misericordia. Pedro salió corriendo y lloró amargamente por haber negado a su Señor, pero pidió perdón y entregó su vida para servir a su Señor. Reconoce tus pecados y también entrega tu vida a Jesucristo. Tras las huellas de Jesús, una serie de 14 episodios para profundizar en la vida del Mesías y en los eventos relacionados con su muerte. Momentos difíciles fueron los que pasó Jesús, como también Pedro, en este lugar.
Pero a pesar del sufrimiento, fue aquí donde Pedro encontró un rostro de misericordia y una experiencia que lo llevó a su conversión. A continuación, escucharemos una música especial que preparará nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. El rey de mi vida eres tú, el que me da fuerzas eres tú. Contigo lo puedo todo, sin ti yo voy a fallar. Oh Señor, no me dejes jamás. El rey de mi vida eres tú, el que me da fuerzas eres tú. Contigo lo puedo todo, sin ti yo voy a fallar. Oh Señor, no me dejes jamás. He pasado tempestad, he vivido en dificultad, pero siempre has estado junto a mí. He sentido soledad, pero no he estado solo en verdad, porque siempre has estado junto a mí. El rey de mi vida eres tú, el que me da fuerzas eres tú. Contigo lo puedo todo, sin ti yo voy a fallar. Oh Señor, no me dejes jamás. He pasado tempestad, he vivido en dificultad, pero siempre has estado junto a mí. He sentido soledad, pero no he estado solo en verdad, porque siempre has estado junto a mí. Porque siempre has estado junto a mí. La 11ª conferencia sobre el Apocalipsis lleva por título El Anticristo y el 666 en el Apocalipsis. Como cada noche, esta conferencia será desarrollada por el evangelista Pablo Unger. Desde Georgia, Estados Unidos, con nosotros, el evangelista Pablo Unger. Hola amigos, aquí estamos nuevamente juntos para estudiar acerca del interesante libro del Apocalipsis. Hoy estudiaremos sobre el Anticristo y el 666 en el Apocalipsis. Hay muchas supersticiones relacionadas con el número 666. Un grupo de mujeres que estaba esperando hijos en el año 2006 estaban muy preocupadas cuando la fecha del parto se acercaba al 6 de junio del 2006.
por el temor de que nazcan sus hijos en el 6 del 6 del 6, y de que de alguna forma estén relacionados con la bestia de Apocalipsis 13. En 1989, Nancy y Ronald Reagan, cuando se trasladaban a su casa en Bel Air en una sección de Los Ángeles, después de la elección de 1988, tenían la dirección 666 Street Cold Road, pero cambiaron por 668 para evitar esta relación con el número 666. También en Nueva México, la ruta 666 fue cambiada a la ruta 491. Y una de las autoridades declaró que con este cambio que el diablo ha salido de este lugar. Otro ejemplo, en Kentucky, un corredor rehusó competir una carrera que le daba la oportunidad para clasificar para las carreras provinciales cuando el entrenador le dio el número 666. ¿Y cuántas historias más existen relacionadas con el 666? ¿Pero será que está el diablo detrás del 666? ¿O será otro poder que también lucha contra Dios? El libro del Apocalipsis nos da detalles claros sobre el 666 y el anticristo. Precisamente en este punto debemos detenernos a analizar bien, ya que la fantasía popular alimentada por los libretos cinematográficos y la imaginación de las novelas le ha dado una connotación esotérica, o sea, oculta, y que en realidad está lejos del concepto bíblico. Veamos la palabra propiamente dicha anticristo. Anti significa contra, o sea, contra Cristo, que se opone a Cristo o forma parte de la estructura que sostiene al anticristo. Los discípulos hablaron del surgimiento del anticristo. En 1 de Juan, capítulo 2, el versículo 18 nos dice: hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente hay muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. ¿Y qué características relevantes posee? En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 7 declara: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, o sea, revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios, o sea, adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, para que sea revelado en su tiempo, porque el misterio de iniquidad ya opera, solo espera hasta que sea quitada de en medio el que ahora lo detiene. Podemos ver aquí que el anticristo es precisamente lo que el nombre indica, alguien o una organización que se levanta contra Dios. Intenta ocupar su lugar y pide la adoración de los hombres como si él fuera un Dios. Algunos piensan que el anticristo tiene que ver con una religión diferente al cristianismo, que se levanta en contra, pero no es así. En 1 de Juan mismo en las Escrituras, el capítulo 2, el versículo 19, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiese sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y en los libros de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20, versículo 29 y 30 aclara: porque yo sé esto, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Por lo expresado en esos textos, está claramente evidenciado que no estamos hablando de un sistema religioso que sea anticristiano o ateo. No, el apóstol Juan especificó claramente que será de en medio del cristianismo aquel poder que intentará ocupar el lugar de Dios. El profeta Daniel,
en el capítulo 7 de su libro, habla del anticristo presentándolo en la figura de un cuerno pequeño que creció mucho y se atrevía a cambiar la ley de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 13 se nos presentan dos bestias que simbolizan poderes. Una llamada la bestia propiamente, que lleva el número 666 y tiene características precisas. La segunda se identifica como una gran nación que apoyaría a la bestia, tema que analizaremos cuando estudiemos acerca de los Estados Unidos en la profecía. Nos centramos en analizar a esta famosa bestia que es el anticristo, quien, a pesar de llevar el manto de la religión por medio de tradiciones humanas, tergiversó la verdad de Dios. Leemos en Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 7, y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dado una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dado potestad de actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los moradores en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda tribu y lengua y nación. ¿Qué simboliza una bestia en lenguaje simbólico? En el libro de Daniel, en el capítulo 7, el versículo 17 dice: estas 4 bestias, grandes bestias, son 4 reyes que se levantarán en la tierra. El primer elemento a tener en cuenta es que es una bestia en el lenguaje simbólico bíblico. Actualmente vemos que diferentes países son representados por animales, como por ejemplo Gran Bretaña con un león, o Rusia con un oso, o China con un dragón, Francia con un gallo, etc. Así vemos que una bestia representa una nación o un poder político. El libro de Apocalipsis dice que esta bestia tiene 7 cabezas. Apocalipsis 17:9 nos da la interpretación de estas 7 cabezas. El texto bíblico dice: aquí hay sentido, que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. Esto nos dice claramente que este poder está sentado en un lugar con 7 montes. ¿Y cuál es la ciudad de los 7 montes? La ciudad de Roma es conocida como la ciudad que está edificada sobre 7 montes. Aquí ya tenemos un punto de partida. Apocalipsis dice que esta bestia tiene, aparte de 7 cabezas, 10 cuernos y 10 diademas. Como ya hemos identificado a Roma como el lugar de las 7 colinas, los 10 cuernos o diademas son 10 reinos en los que se dividió el Imperio Romano. Eso también lo confirma el profeta Daniel, que habla de la misma bestia. En Daniel 7:24 leemos: y los 10 cuernos que de aquel reino se levantarán 10 reyes. El Imperio Romano siguió a Babilonia, Medo-Persia y a Grecia como imperios mundiales. El libro de Daniel en el capítulo 7 ilustra a cada uno de estos imperios con un animal. Los mismos animales son mencionados aquí en el Apocalipsis. Roma heredó características que venían ya de los imperios anteriores. El poder del imperio babilónico, boca de león.
la fuerza de los medos persas, los pies de osos y la filosofía o sagacidad de Grecia, que era el cuerpo del leopardo. En el capítulo 3 se menciona que se dio autoridad para actuar por 42 meses. Si tomamos en cuenta que cuando fueron escritas estas palabras regía el calendario judío, veremos que cada mes se contaba con 30 días y los años con 360 días. Si aplicamos la regla bíblica de interpretación de un día por año, según Números 14:34, veremos que llegamos a 1260 días o años. Si recordamos, veremos que fue mencionada en el capítulo 12 de Apocalipsis, cuando leímos acerca de la mujer perseguida por el dragón. También se mencionó que este es el mismo periodo de tiempo, tiempos y medio tiempo. Todos hablan del mismo poder que reinó por 1260 años. ¿Qué potencia espiritual tuvo un periodo de 1260 años para desarrollar su poder, perseguir a los santos y hablar blasfemias contra Dios? Si tomamos en cuenta que la supremacía papal comenzó en el año 538 después de Cristo y sumamos 1260 años, llegamos al 1798, cuando el general Berthier tomó preso al Papa, infligiendo en la cabeza, según la profecía, una herida que parecía mortal. Durante estos 1260 años, el papado ha introducido en las doctrinas cristianas conceptos que no solo violan las más elementales enseñanzas de las bíblicas o de la palabra de Dios, sino que asume actitudes en concordancia con la profecía. Veamos algunas de ellas. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 3, al versículo 5, la primera parte dice: y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Su poder está en su boca, y lo que habla no en la fuerza de sus armas. Esto hace referencia a su poder eclesiástico, que hace pasar por Dios, pues eso significa blasfemia. Esto lo dice claramente el libro de San Juan, la Escritura, el capítulo 10 y el versículo 33. Respondiéronle los judíos diciendo: por la buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Aquí vemos, el pasarse por Dios es una blasfemia. Apocalipsis 13:6 amplía aún más esta blasfemia y dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Analicemos esto. Blasfemaría su nombre. Utiliza el nombre de Dios o sus atributos: divinidad, Padre, santidad e infalibilidad. Creo que podemos ver claramente que hay un poder que utiliza estos nombres y estos atributos de Dios para identificar a un hombre. Esto, mis queridos amigos y amigas, no es correcto ante Dios. También decía la Escritura: blasfemia contra su tabernáculo. El tabernáculo en el desierto fue dado por Dios y era el camino para obtener el perdón. Todo esto terminó cuando Cristo fue crucificado y ascendió al verdadero tabernáculo, el celestial, el santuario celestial, tal como leemos en Hebreos capítulo 8, y en donde hoy se presenta como nuestro intercesor ante el Padre. Pero este poder tergiversaría la intercesión de Cristo, incluyendo la mediación humana, cuando en realidad, ¿a quién se deben confesar los pecados o pedir el perdón y peticionar? Es únicamente a Dios. Pero, ¿es correcto confesar nuestros pecados como le enseña la Iglesia de Roma? ¿Tiene poder un sacerdote para perdonar los pecados? El libro de Hechos capítulo 4, el versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. También blasfemiaría a los que moran en el cielo,
atribuirse facultades como beatificar, solicitar la intercesión de los santos y tener las llaves del cielo y del infierno. Estas decisiones le corresponden solo a Dios. La Biblia dice claramente en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. También iba a hacer guerra contra los santos y vencerlos. La Inquisición fue el instrumento más acabado de la opresión y destrucción por parte del papado en contra de todos aquellos que pensaban diferente a la iglesia establecida, a la iglesia de Roma. Fruto de esta furia, no solo sufrieron los fieles hijos de Dios, sino también científicos, literatos, pintores y todos aquellos que osaban tener una opinión diferente a la opinión de Roma. Aunque hemos hablado que esta bestia tendría un poder especial por 1260 años, hay otro detalle más sobre esta bestia. Apocalipsis, el capítulo 13, versículos 3 y 4 dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Un hecho de características notables es el resurgimiento del poder papal, la caída del comunismo, el nuevo orden mundial, el ecumenismo y su intervención en la política de las naciones y de todo el mundo han hecho del Papa uno de los referentes mundiales como no se ha visto desde la Edad Media. Esa búsqueda de consejo y solución a los problemas mundiales por parte del papado es un claro indicio del cumplimiento de las profecías. El papado pasó de ser rechazado con la Revolución Francesa a ser hoy un poder religioso y político con gran influencia mundial. Tal como lo decía la profecía, esta herida de muerte sería sanada y la tierra iría en pos de la bestia. Gradualmente, el papado recobró su influencia. En 1929, Benito Mussolini firmó un concordato con el papado dándole 44 hectáreas de tierra que constituyen el Estado del Vaticano hasta aún hoy. Su popularidad aumenta mediante los muchos viajes que incluyen países protestantes, orientales, comunistas y hasta las Naciones Unidas. Cuando el papado visita cualquier país, las masas acuden a escuchar su mensaje. Influyentes políticos extienden su mano al papado. Aún los Estados Unidos, que, como lo hemos mencionado en días anteriores, surgió como un país que refugiaba a los que huían de las persecuciones de Europa, de la Edad Media, hoy extiende también su mano al papado. Por primera vez en la historia, un papa dio un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos y lo hizo el Papa Francisco. La página web Vox Media escribió: en 1960, los prejuicios contra los católicos en Estados Unidos eran lo suficientemente fuertes como para que el candidato presidencial demócrata John Kennedy se sintiera obligado a prometer que no aceptaría las órdenes del Vaticano. En aquel entonces hubiera sido inimaginable que un papa dirigiera una sesión conjunta del Congreso. Así que la misma presencia del Papa Francisco en la tribuna de la Cámara de Representantes el jueves es un testimonio de una importante transición cultural en las actitudes de los Estados Unidos hacia la religión en la área pública. Ahora es de rigor y casi necesario para que los candidatos y los funcionarios electos discutan su fe. El presidente de la Cámara, John Boehner, y el líder demócrata Nancy Pelosi
hablan abiertamente de cómo su fe católica influye en su trabajo. Al mismo tiempo, la Iglesia Católica se ha mostrado más dispuesta a participar plenamente en el debate político estadounidense, desde abogar por una reforma migratoria integral, comprobantes escolares y soluciones de cambio climático para oponerse al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo. Para entender qué es lo que diferencia al Papa Francisco de sus predecesores, debes saber que él es el mismo pontífice jesuita. Los jesuitas se enorgullecen de sus votos de pobreza, su disposición a difundir su fe en lugares peligrosos y olvidados y su compromiso de afligir a los que se sienten cómodos en nombre de los incómodos. El Papa Francisco ha demostrado su compromiso con los ideales jesuitas a través de sus actos públicos de servicio, que incluye hasta lavar los pies a delincuentes juveniles, hombres y mujeres, católicos y musulmanes, en un centro de detención en Roma. Poco después de su elección, entre otras cosas, en el 2013. En definitiva, es una forma de servicio para Francisco para llevar la difícil situación de las masas al cuerpo legislativo más poderoso del mundo. Queridos amigos y amigas, el carisma que presenta el papado atrae a la sociedad. Lamentablemente, no se percibe que este aparente poder cristiano, según la revelación del Apocalipsis, no está a favor de Dios, sino lucha en contra de la verdad de Dios, pues se ha apartado de los principios bíblicos de las Sagradas Escrituras, de la palabra del Dios. Queridos amigos, el tiempo ha pasado y ha sanado la herida mortal de esta bestia, también llamada Anticristo. El libro de Mateo, el capítulo 24, el versículo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Su presentación de forma humilde y sus mensajes pacíficos han conseguido revertir el rechazo que existió en la Revolución Francesa al papado. Hoy, el mundo no percibe el peligro de ese poder al que la Biblia llama Anticristo. En 2 de Corintios, el capítulo 11, el versículo 14, el apóstol Pablo dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción del Hijo de Dios de San Juan en el Apocalipsis. Pero aún nos falta hablar del 666. En Apocalipsis, el capítulo 13, el versículo 18, hablando del mismo poder, se nos dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número del hombre, y su número es 666. La palabra de Dios dice que es número de hombre. Por lo tanto, debemos identificar al 666 con una persona. Hasta aquí hemos identificado al papado como el poder al que llama la Biblia Anticristo. Uno de los títulos del Papa en latín y que estuvo escrito en su tiara es Vicarius Filii Dei, que significa vicario del Hijo de Dios.
Si a las letras que forman estas palabras les asignamos el valor que tienen los números romanos en latín, el idioma de Roma y de la Iglesia durante siglos, ¿qué resultados obtenemos? Recordamos que la I equivale a 1, la B equivale a 5, la C equivale a 100 y la L equivale a 50 y la D también equivale a 500. Ahora, si sumamos estos números, veremos que ese nombre llega al 666. Mis queridos amigos, hemos visto que el 666 es el mismo poder que está mencionado en los diferentes textos del capítulo 13 de Apocalipsis, y es el poder papal. El papado es admirado por la actualidad por sus mensajes pacíficos y reconciliadores. Sin embargo, no ha cambiado sus principios opuestos a la palabra de Dios. El papado presenta un sistema religioso que tergiversó y continúa tergiversando la verdad. Hay revelaciones duras en el Apocalipsis, pero Dios ha dado luz para mostrar el camino de la vida. Dios te invita, mi estimado amigo y amiga, a asumir una posición a favor de sus mandamientos, de su verdad, y cuidarte de no caer bajo la influencia de un poder que no solo persiguió a los fieles en el pasado, sino que también en el futuro asumirá un rol importante en contra de los fieles hijos de Dios. Libro de Apocalipsis, el capítulo 13, los versículos 8 y 9 nos da un claro llamado, la palabra de Dios. Dice: y todos los que moran en la tierra le adorarán, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Estimados amigos, el mundo reconocerá cada día más este poder papal, al que la Biblia llama la bestia o anticristo. Pero los resultados para Dios son claros. Sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Tenemos una decisión que tomar. No podemos adorar a Dios y al mismo tiempo reconocer un poder que se opone a la voluntad de Dios. Si queremos seguir su voluntad, la voluntad de Dios, debemos tomar la decisión de apartarnos de lo que está errado, de brindar apoyo solo al poder que está de acuerdo a la voluntad de Dios y no seguir la voluntad del hombre. La Biblia nos dice que el que tiene oído para oír, que oiga. Acepta la invitación de Dios y toma tu decisión de buscar a aquellos creyentes fieles que siguen los pasos de la verdad. Y ten cuidado de no rendir homenaje al papado, un poder que se levanta contra Dios. Aunque habla sobre Dios, utiliza aún la Biblia. Aunque en el pasado el papado estaba muy distanciado del protestantismo, hoy se han tendido muchos lazos de comunión y se realizan encuentros ecuménicos de intercambio entre el catolicismo y el protestantismo. Este intercambio, amigos, no agrada a Dios, pues el papado no ha cambiado ni cambiará sus principios según la profecía. No caigas en la trampa de estas alianzas cristianas que toleran cualquier doctrina, inclusive aquellas que no tienen base en la palabra de Dios. No pierdas tu nombre del libro de la vida del Cordero, el libro en el que estará definido el destino de cada persona y su salvación. Sé fiel a Dios y sigue el camino de la verdad que está revelado en su palabra. Te espera un hermoso hogar maravilloso en el cielo, una paz que no se puede describir. No habrá persecución, no habrá falsas enseñanzas. Allí estaremos en un lugar seguro de alegría por la eternidad. Mi estimada amiga y amigo, escucha el llamado de Dios y ten cuidado. Toma tu decisión para seguir la voluntad de Dios y apartarte de esta bestia o de este poder que se opone a Dios. Que Dios te bendiga.
Te invito a que te pongas de pie en este momento y que podamos dirigirnos a Dios en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, venimos a ti al terminar esta conferencia y te damos gracias, Señor, por la revelación de tu palabra. Tú nos has mostrado a través del Apocalipsis otra vez los peligros de este último tiempo y un poder que aparenta ser cristiano, pero se levanta en contra tuyo, Dios, de tu voluntad, de tu palabra. Ayuda a nuestros amigos que han escuchado la conferencia en este día a que tengan claridad, Señor, y que tomen decisiones que puedan acercarlas a ti, a tu voluntad, y cuidarse de los peligros de este último tiempo, especialmente de este poder que afecta a la humanidad y que pide honra y adoración del hombre, pero se levanta en contra de Dios. Señor, cuida a nuestros amigos y muéstrales, Señor, claramente cuál es tu camino. Gracias por la revelación de tu palabra, Señor, y gracias por las promesas de las Sagradas Escrituras y del Apocalipsis. Sigue dirigiendo nuestros pasos, Señor, sigue iluminando nuestra vida y ayúdanos a que podamos estar muy pronto en el hogar celestial. Te alabamos, Señor, y te agradecemos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Estimados amigos, que Dios te bendiga y te espero mañana para otro capítulo más de este fascinante libro del Apocalipsis. Hoy hemos identificado al anticristo y al 666. Dios nos ayude a poder avanzar en el camino de la verdad y no caer bajo la influencia del poder que se opone a Dios. A la salida pueden solicitar la hoja de repaso del tema estudiado esta noche de la serie de Apocalipsis. Les invitamos nuevamente para el día de mañana a escuchar otro tema más. Mañana, a la misma hora de hoy, disfrutaremos de otro documental de la serie Jerusalén tras las huellas de Jesús. Visitaremos la Vía Dolorosa y Gábata o Litóstrodos. También escucharemos la conferencia sobre una profecía del fascinante libro del Apocalipsis titulada Estados Unidos en el Apocalipsis. Te esperamos el día de mañana a la misma hora de hoy. No te pierdas el programa y ven junto con tu familia y tus amistades. Que Dios te bendiga ricamente y hasta mañana.